Salvatore Mancuso ha sido noticia en la última semana en Colombia porque el ex jefe paramilitar ha regresado después de 18 años al país y es importante analizar variables y acá vemos dos puntos de vista para debatir. El primero, un punto de vista que podría llamarse anti-uribista y otro que podría llamarse uribista. Y vamos a hacer una aplicación del método de la brújula, que ya ustedes lo conocen como una dialéctica pasado-presente, como la llama Jacques Le Goff, y vamos a analizar este hecho y a conectarlo con hechos históricos. ¿Cómo? ¿Qué autor mencionó usted? Jacques Le Goff. ¿Cómo se escribe? Se escribe Jacques Le Goff con doble F. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el colombiano promedio tiene un recuerdo muy vago de lo que pasó con Mancuso. Por ejemplo, que Mancuso fue al Congreso a dar un discurso y fue aplaudido. Y fue ovacionado por parapolíticos que eran uribistas. Y esos mismos parapolíticos que lo aplaudían en esa época, ahora dicen que es un mentiroso, que es un matón, que no merece estar en la JEP, que hay un plan macabro entre Petro y Mancuso para hundir al inocente Uribe. Y también podemos notar lo que pasa en el antiuribismo, que están reconociendo a Salvatore Mancuso como un gestor de paz y dicen que Mancuso puede aportarle verdad a las víctimas, y la JEP lo considera una bisagra entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. Y efectivamente, en las audiencias de mayo del año pasado, Salvatore Mancuso demostró por qué él podía ingresar a la JEP. Y en el documental uribista que ustedes pueden apreciar en ese canal de YouTube, MG Noticias, dicen que Mancuso no tiene por qué ser considerado bisagra, porque era paramilitar y punto. Pero parece que estas personas no vieron o no quisieron ver las audiencias de Mancuso, porque ahí se justifica el por qué Salvatore ingresa a la JEP y por qué, por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco, no ingresa a la JEP, entre otros. Porque Salvatore Mancuso era un jefe y tenía carnet del ejército, tenía carnet de la policía. Por eso es considerado prácticamente un agente del Estado. Y eso es lo que estos medios uribistas no comparten. O sea, para ellos Mancuso era narcotraficante, era paramilitar, era asesino y ya. Y están ignorando ese papel que tiene Mancuso como bisagra y la gran cantidad de operaciones conjuntas que hubo entre la fuerza pública y los paramilitares. Y cuando ustedes analizan las estadísticas del conflicto armado colombiano, van a notar que hay una segmentación respecto a los responsables y a las víctimas, porque separan las cifras de los crímenes de agentes del Estado, como por ejemplo los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a civiles, de las masacres paramilitares. Y si uno hace un análisis sensato, realmente los paramilitares nunca fueron enemigos de la fuerza pública. Es decir, otra cosa que demuestra Mancuso fue que la policía y el ejército no combatían realmente a los paramilitares, que era una fachada a través de la que se aparentaba combatir a los paramilitares, pero trabajaban en alianza. Y por eso Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y ahora que es testigo en el caso de Uribe y Cepeda,
en el que Uribe empezó siendo acusador y terminó de acusado, y Cepeda empezó siendo acusado y terminó siendo acusador, en donde se declaró a Cepeda como víctima de Uribe, a Deyanira Gómez Sarmiento y a Juan Guillermo Monsalve Guacharaco víctimas de Uribe. Diego Cadena está en juicio por ese soborno, y en ese contexto podemos notar que Salvatore Mancuso será un testigo clave en ese proceso de delitos menores que tiene el expresidente Uribe. Pero noten ustedes que el documental uribista se centra en que Mancuso no tiene por qué estar ahí, porque alguien que fue asesino no puede ser gestor. Pero ahí se está tergiversando semánticamente el concepto de gestor, porque están creyendo que para uno ser gestor tiene que ser bueno o haber sido muy bueno. La palabra gestor no tiene que ver con algo ético, la palabra gestor tiene que ver con algo político, incluso con algo económico. Usted puede ser un genocida y a la vez ser un gestor de violencia, un gestor de paramilitarismo, un gestor de guerrillas. Y en este caso, alguien que fue un criminal de guerra y que cometió gran cantidad de crímenes de lesa humanidad y que los está reconociendo, debe aportar verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso se llama gestión de paz. Que alguien como Timochenko, que era el líder de las FARC, o que alguien como Salvatore Mancuso, que era jefe paramilitar, que también era narcotraficante y que era policía y militar a la vez, aporte verdad, justicia, reparación y no repetición, porque las víctimas están buscando eso. Las vidas no se pueden devolver, pero para las víctimas es importante que no haya impunidad. Y noten ustedes que en ese documental tratan de mostrar una teoría conspirativa, como que hay un complot, hay una persecución contra Uribe. En cambio, en la otra fuente, que es el video, por ejemplo, del abogado y creador de contenido Daniel Monroy, que él tiene una posición antiuribista, se notan las contradicciones de Álvaro Uribe, que inicialmente decía no conocer a Salvatore Mancuso, después dijo que sí lo conocía, pero que nunca se había reunido con él. Y al principio, cuando le preguntaron por qué lo extraditó, se salió por la tangente y dijo que era un secreto de Estado. Y ya cuando Mancuso le hizo el derecho de petición, él dijo que Mancuso estaba delinquiendo en la cárcel y que se quería fugar de la cárcel de La Ceja, por eso tuvieron que llevarlo a la cárcel de Itagüí, y que Mancuso era una especie de Pablo Escobar, que podía tener ese grado de criminalidad estando preso. Pero está la otra versión en donde se reconoce que Mancuso y otros paramilitares fueron muy importantes en el 2006 para la reelección de Uribe, y en ese contexto de reelección se les prometió no extradición. Así que, ¿por qué Uribe traicionó a paramilitares como Salvatore Mancuso? Hay varias hipótesis. La de Monroy es la que muchos defendemos, que realmente a Mancuso lo extraditaron para silenciarlo. Y la otra, que Mancuso fue extraditado porque se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno de Uribe, y también porque hubo una exigencia de Estados Unidos, en tanto que a Mancuso se le vio como un actor narcotraficante y no solo paramilitar. Y está la versión de Uribe, en donde él dice que extraditó a Mancuso porque un periodista le dijo que él se iba a fugar de la cárcel, y que también lo extraditó porque Mancuso no estaba cumpliendo los acuerdos de justicia y paz.
Y Mancuso, en ese derecho de petición, le dice a Uribe que él realmente sí estaba cumpliendo con la justicia y paz. Y por eso se viene un conjunto de audiencias. Por ejemplo, hoy, lunes, a las 2 de la tarde, hay una audiencia en donde se está discutiendo si se le da libertad o no a Salvatore Mancuso. Y Justicia y Paz decía que a los paramilitares se les iba a condenar máximo 8 años y Mancuso les lleva condenado casi 18 años. Entonces ahí está el tema de Mancuso, que el tipo realmente lleva en Estados Unidos, o llevaba en Estados Unidos casi 15 años y 18 años condenado por el tiempo que estuvo aquí en Colombia. Y en ese contexto podemos notar que a Mancuso se le juntaron varios procesos y hay algo muy extraño acá, que la Fiscalía de Marta Mancera está pidiendo libertad para Mancuso y que, como lo decía Monroy, el primero que dijo que Mancuso iba a venir fue el mismo Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales. Y ya después se enteró el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que le contó a Daniel Coronel que a Mancuso lo querían traer a Colombia en secreto. Entonces miren, son varios elementos que se juntan ahí y preguntas que cualquier colombiano inteligente podría hacerse. ¿Por qué iban a traer a Salvatore Mancuso en secreto? ¿Por qué la Fiscalía Uribista de Mancera está pidiendo libertad para Mancuso? ¿Por qué Uribe enfatizó en que Mancuso y sus abogados tenían toda la protección? ¿Quiénes son los que podrían tener un plan macabro al traer a Mancuso? ¿O los más interesados en traer a Mancuso? ¿O los más interesados en que Mancuso quede libre? Y otra pregunta, si a Salvatore Mancuso lo quieren matar, ¿en dónde lo pueden matar más fácil? Lo pueden matar más fácil en la cárcel controlada por el IMPEC, que de cierta manera depende del gobierno o hace parte del gobierno, o matarlo en la calle. ¿Dónde es más fácil matar a Mancuso? Entonces son varias preguntas y por aquí el compañero tiene un aporte. Bueno, usted me hizo acordar de un caso de un ex paramilitar, creo que también estaba ligado a este testigo que está en la cárcel, a este Monsalve. Juan Guillermo Monsalve, alias Guacharaco. El otro ex paramilitar en ese entonces, que también tenía pruebas contra Uribe, lo dejaron libre, lo sacaron de la cárcel y a los pocos días lo asesinaron. Ah, no, pero entonces no fue Guacharaco, entonces fue Areiza. Eso, sí. Fue Carlos Areiza, porque Guacharaco está vivo todavía, aunque lo han tratado de matar. Pero a él le dieron la libertad y no pasaron ni 15 días cuando ya con un supuesto atraco lo mataron. Y también está la versión de que lo mataron por un lío sentimental en Bello, Antioquia. Lo mataron ahí en Contrafa Financiera de Bello. Y fue el 15º testigo que matan, que está en proceso contra Uribe o su familia. O sea, si usted se quiere suicidar, no necesita suicidarse. O sea, lo puede suicidar gratis. Es sino que sea testigo contra Uribe o contra su familia y lo suicidan. Compañero. Hace 2 años más o menos, yo trabajo en la notaría de Retiro. Una vez llegó, pues hay un cliente que era muy frecuente en la notaría, que era pues como un inmobiliario. Una vez salió de la notaría y ahí a 2 pasos de la notaría lo capturó la Interpol. Pues entre esto nos sienta así como, ¿y qué pasó acá? Cuando este señor le decían disquefálico, era la mano derecha de Daniel en el oriente antioqueño. Entonces listo, es manufacturado, se lo llevan pues para Estados Unidos. Cuando los días González nos contó que él como que dio unas declaraciones porque lo llevaron a la misma prisión donde estaba Salvatore Mancuso y él también vino. O sea, llegó Mancuso y este Falcon viene dentro de 8 días y los dos van a hacer gestores de paz y en el retiro van a hacer el encuentro, van a ser como las audiencias y eso va a ser público, como lo que quiera ir, al menos con Falcon, no con Salvatore, sino con este señor. Ah, sí. La otra cara de la moneda. Sí, porque
A propósito de la clase anterior, en que hablamos de las investigaciones del exagente del CTI, Richard Maug Riaño Botina, más conocido como hacker fiscalía, él logró conseguir los audios de Otoniel. Y es una investigación que casi nadie le ha prestado atención. Pero Otoniel se le encontraron vínculos con Iván Duque, con Álvaro Uribe Vélez e incluso con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y su familia. Se le encuentran unos vínculos ahí y eso casi nadie le está poniendo atención. Así que es importante que ustedes consulten los audios de Otoniel. Y este mismo hacker de fiscalía hizo un ejercicio muy interesante con sus televidentes de hacerse la pregunta sobre Mancuso. Por ejemplo, si ustedes tuvieran la oportunidad de entrevistar a Salvatore Mancuso, ¿qué le preguntarían? Y el tipo sacó un video con 71 preguntas y la mayoría de preguntas tienen que ver con ese rol bisagra que él tuvo entre paramilitarismo y fuerzas del Estado. Y también en una encuesta que yo tuve la oportunidad de hacer, el 78% de la gente quería saber sobre lo que tiene para contar y para demostrar Salvatore Mancuso sobre la masacre del Aro en Ituango. A propósito de eso, en el libro que escribimos, que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, hablamos del tema de la masacre del Aro y de otras masacres guerrilleras y paramilitares, y también masacres en donde se sospecha de agentes del Estado, y efectivamente pues hay agentes del Estado involucrados en masacres también. Y en ese contexto es importante que analicemos lo que va a pasar hoy a las 2 de la tarde, y también muy bueno que se siga investigando el tema del Clan del Golfo, porque el Clan del Golfo pues ha sido vinculado con la actual fiscalía por el lado de Francisco Barbosa y también por el lado de Marta Mancera. Daniel Ricardo Hernández también tiene relaciones con el Clan del Golfo. Bueno, el compañero iba a decir algo. Profe, por ejemplo, algo más que con lo que inició Mancuso, con lo que ya se empezó a dar como razones de que sí tenía información, fue lo que declaró sobre Manfrío, sobre esa zona de la frontera, sobre los hornos crematorios. Los hornos que originalmente eran usados como paneleras, que luego fueron convertidos en hornos crematorios para desaparecer gente. Exactamente. Y otra cosa por la que Mancuso fue admitido en la JEP es porque él dio datos precisos donde había fosas comunes, y la JEP durante varios meses investigó y pudieron encontrar que Mancuso no mentía con esas coordenadas, y por eso también se le dio esa posibilidad. Probablemente los hermanos Castaño, si estuvieran vivos, aunque no se sabe si Vicente está vivo o está muerto, pero la versión oficial sí dice que Carlos Castaño fue asesinado por otros paramilitares y que Fidel Castaño fue asesinado por hombres del mismo hermano suyo, de Carlos Castaño. Es otra versión que también se ha manejado. Si los hermanos Castaño estuvieran vivos, seguramente también serían admitidos en la JEP, porque en el caso, por ejemplo, de Carlos Castaño, tenía carnet del ejército. Podría ser juzgado como un criminal de guerra de las fuerzas militares. A propósito de este proceso de Uribe con los paramilitares, les quiero compartir un párrafo de nuestro libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, para que hablemos un poco de lo que fue la ley 975 del año 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. Dice así: la ley
975 de 2005, o también llamada Ley de Justicia y Paz, fue un marco legal promovido durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fue utilizado como herramienta para incentivar la desmovilización individual y o colectiva de actores armados, guerrillas y paramilitares, y a su vez juzgar las acciones cometidas por estos y por todos aquellos que no estuvieran acogidos por la ley 782 de 2002. Recordemos que esta ley 782 era un acto legislativo que ampliaba la ley 418 de 1997, por medio de la cual se daban las pautas y la potestad al gobierno nacional de Colombia para adelantar acercamientos o diálogos con grupos armados ilegales al margen de la ley o ilegales. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que cuando se habló de justicia y paz, se planteaba en teoría que allí podían participar grupos guerrilleros, pero solamente participaron grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares que participaron eran muy cercanos al gobierno de Uribe. Participaron del Pacto de Ralito, que fue una reunión de parapolíticos con paramilitares previo a las elecciones del año 2002. Y acá pueden encontrar ustedes en este tema de la Ley de Justicia y Paz que la Corte Constitucional, mediante sentencia C 370 de 2006, declaró exequible el artículo 3, entendiendo que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. O sea, si ustedes ven el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz, se van a dar cuenta que no se aleja el tema de la JEP. O sea, la JEP, ¿por qué acogió a Mancuso? Porque también está buscando lo mismo. Pero porque el documental uribista veía con malos ojos a la JEP y veía con buenos ojos la Ley de Justicia y Paz? Simplemente porque la Ley de Justicia y Paz la propuso o se propuso en el marco del gobierno de Uribe. Entonces, si Uribe lo hace es bueno, pero si la JEP lo hace es malo. Y ahí está la doble moral. ¿Qué dice el compañero? Por ejemplo, cuando se propuso la Ley de Justicia y Paz, ahí se acogieron varios jefes paramilitares. En ese entonces ellos no dieron garantías, simplemente cumplieron su pena y se fueron, y en este momento andan por ahí libres y es que no lo mataron. En cambio ahora sí les tienen unas exigencias, y eso es a lo que le tienen como miedo, por así decirlo, porque con las exigencias están obligados a dar pruebas, a dar testimonios de qué fue lo que pasó, quiénes fueron los actores armados que se involucraron, actores civiles, y pues ahí va a caer mucha gente. Ahí están implicados muchos que prefieren que eso no pase. Exacto. ¿Saben por qué es tan importante la venida de Mancuso a Colombia? Porque no solamente podría caer Álvaro Uribe Vélez, sino 300 politiqueros más. Porque Mancuso tiene información de 300 funcionarios del Estado que estuvieron involucrados en masacres paramilitares, en desplazamiento forzado, en secuestros, en violaciones. O sea que a Salvatore Mancuso no solamente lo querría matar el expresidente, a Salvatore Mancuso hay 300 que lo quieren matar. Por eso lo trajeron con chaleco antibalas. Dicen que es un show, que no, que Mancuso es un mentiroso y que es un show del gobierno. Pero no es un show. El tipo viene a acusar a 300. Y también está el tema que les decía ahora, de alias Otoniel, que con alias Otoniel, cuando declare ante la JEP, también está tratando de ingresar allí,
alias Otoniel, también podría declarar contra cientos de funcionarios públicos que han tenido que ver con el Clan del Golfo. Así que van a caer muchos. Y no es tanto porque un paramilitar lo diga, o un guerrillero, o sea, cualquier actor armado del conflicto puede decir, es que este me colaboró, o este mató conmigo. Pero una cosa es decirlo, y otra cosa es comprobarlo. Y a Salvatore Mancuso le tienen miedo porque el tipo tiene los documentos para comprobarlo. ¿Ustedes creen que por qué la JEP lo admitió? ¿Y por qué a Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco no lo admitió? Porque Guacharaco estaba postulándose en el 2018, cuando todavía no se desarrollaba el concepto de bisagra, y la JEP estaba en pañales todavía, o sea, estaba recién fundada. En cambio, la JEP ya tiene más herramientas de justicia transicional, de justicia restaurativa, tiene más elementos de patrones de macrocriminalidad, y por eso Mancuso fue aceptado. Quizás, y jugando con el razonamiento contrafactual, si Mancuso se presenta en el 2018 seguramente no lo admiten. ¿Qué dicen los compañeros? El compañero, sí. Y también hay que tener en cuenta que para 2018 la JEP estaba iniciando y con muy poco apoyo por parte del gobierno. El marco de la JEP se vino a dar fue desde el gobierno Santos. Entonces ya cuando entra Duque, a esa iniciativa no se le da mucho apoyo porque no les convenía. Ya desde que Petro inició fue que ya se le dio un poco más de impulso y ya cuentan con las herramientas que tienen ahora. Sí, y además que a la JEP se le hizo un proceso de satanización, o sea, que era una jurisdicción para darle impunidad a las FARC. Pero la JEP ha tenido el mismo tratamiento con los diferentes actores armados del conflicto, sin importar que sean legales o ilegales. Cuando va un compareciente de las FARC, o va uno de los paramilitares, o va uno de la policía o del ejército, a todos se les da el mismo tratamiento y se les da las mismas oportunidades, y siempre pensando en el bienestar de las víctimas. Por ejemplo, en este momento hay una audiencia de la JEP en el Carmen de Iboral, y la semana pasada fue acá en Medellín, y están hablando de 1.600 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los gobiernos de Uribe. Y es curioso que el uribismo sea tan fuerte en el departamento que más padeció las políticas del uribismo, que es Antioquia. O sea, es una contradicción, pero eso tiene una explicación, y es que el pueblo antioqueño no tiene memoria histórica, y aparte de no tener memoria histórica, no tiene conciencia política. El pueblo antioqueño es muy práctico, ha sido un pueblo conservador, católico de derecha, pero también ha sido un pueblo muy negociante y muy práctico. Y esa practicidad a veces es contraproducente, porque por estar pensando en negocios o en fiestas o en placeres, se descuida la parte política, se descuida la parte intelectual. Es decir, no podemos decir que los antioqueños somos más brutos o menos inteligentes, no es eso. O sea, no se trata tanto de inteligencia, se trata de una actitud ante la vida. Y como regiones tenemos diferencias. Por ejemplo, la persona cundiboyacense o la persona bogotana tiende a desarrollar una personalidad más introvertida, menos escandalosa. El costeño tiende a ser más bulloso, a hablar más duro, a llamar más la atención. O sea, eso hace parte de la gran cantidad de naciones que hay en un mismo país. Perfectamente el pueblo costeño podría ser una nación y un país. Perfectamente el pueblo cundiboyacense podría ser otro. El Pacífico podría ser otra. Y el pueblo antioqueño con el eje cafetero podrían ser otra nación. O sea, Colombia es un país con varias naciones, y eso que no estamos hablando de indígenas y afrocolombianos, pero
en ese marco de diversidad, el antioqueño ha sido de una cultura muy oral y no ha sido de una cultura muy lectora, y eso hace que se mueva mucho por el chisme. El antioqueño se mueve mucho por el chisme, por el estereotipo, y por eso cuando vemos que el antioqueño vota por Fico es porque no investiga. Entonces creen que Fico es bueno, pero simplemente porque no investigan y no saben que tuvo un secretario que trabajaba para la oficina de Envigado. Entonces, el antioqueño no le importa tanto eso, o incluso gran parte del pueblo antioqueño justifica el paramilitarismo diciendo es que hay que matar guerrilleros, es que matar guerrilleros es bueno, es que los hombres de bien, los empresarios de bien tienen derecho a armar sus ejércitos privados. ¿Por qué las Convivir pegaron tanto en Antioquia? Porque era una forma de paramilitarismo que fue legalizada por el gobierno de César Gaviria. Entonces por eso es tan difícil que en Antioquia gane una alternativa diferente al uribismo, porque es un pueblo muy presentista, muy práctico, y que en la mayoría de los casos no ha visto con malos ojos el fenómeno del paramilitarismo, y eso también tiene que ver con la idiosincrasia. Y por aquí veo que hay dos aportes, voy por acá con el compañero y luego con el otro compañero. ¿Qué dice? Profe, creo que también la parte, ¿cómo explicar? No, si quiere primero el artículo, ¿qué fue lo que quería decir? Listo. Por ejemplo, en este momento de la votación, uno nota mucho esto cuando las personas van a votar en los municipios del oriente antioqueño. Recuerdo que llegaban muchas personas a la mesa y es que pues uno les pasaba el tarjetón este y es que, ay, ¿cuál es el Uribe? ¿Cuál es el Uribe? O sea, sin saber realmente cuál es la persona. Pero si usted va más hacia la parte de los ríos, está hablando Marinilla, El Peñol, Granada, en todas estas zonas que fueron muy afectadas por la violencia, allá sí no predomina el uribismo. Si usted se mete de Llano Grande por acá, o sea, sin importar la persona que sea, va a ganar Centro Democrático, va a ganar Queremos Fico, pero si usted hace ya de Marinilla para allá, ya llegando por nada, Santuario, todas esas zonas que fueron tan afectadas anteriormente, allá sí toman un poquito más de conciencia. Inclusive hay un problema político mínimo en el oriente antioqueño, es porque los alcaldes Río Negro y Retiro son derecha y la Sierra y Marinilla son de izquierda. Entonces de alguna manera pues tienen que llegar a un acuerdo, porque estamos hablando de que es el valle, ¿cómo es que es el valle de San Nicolás? Excelente eso. Bueno, yo también soy del oriente antioqueño y en la Unión, por ejemplo, que es el pueblo mío, usualmente gana el uribismo o ganan partidos muy conservadores. Y lo que dice el compañero es muy cierto. Por ejemplo, en Segovia casi nunca, por no decir que nunca, gana el uribismo. En Segovia Petro saca más votos que los candidatos de Uribe, porque Segovia sufrió masacres paramilitares, incluso una muy brava en los 80. Entonces también eso hace parte de esta idiosincrasia. Y como dice el compañero, hay pueblos que de pronto fueron más golpeados por la guerrilla. Y en esa medida, esos pueblos también tienden a ser uribistas o antimovimientos progresistas, porque en esos pueblos quedó la imagen de que la guerrilla fue la que les hizo el daño, más que los paramilitares. Esto también tiene que ver mucho con eso, y en esa medida es importante comprender todas las dinámicas del conflicto armado y para entender todo el tema geopolítico. El compañero también tiene otro aporte. Profe, lo que usted mencionó ahorita sobre esa audiencia de la gente que está dando hoy, Sí. sobre esas 1.600 víctimas que mencionó, ¿esas tienen que ver con la cifra oficial de los 6.402 o son aparte? Sí, hacen parte de los 6.402 más, porque la cifra de 6.402 es una cifra de 2021. Entonces, en los últimos 3 años se han encontrado nuevos casos.
Así que la JEP en cualquier momento va a actualizar la cifra, por eso se dice 6.402 más, porque estamos todavía jugando con una cifra de hace 3 años, pero buena parte de esas víctimas sí son de esa cifra que se logró recolectar hasta 2021. Y con estos testimonios de 81 militares, porque en el caso de Antioquia se están investigando 81 militares, pueden llegar nuevos hallazgos, nuevas víctimas. Por ejemplo, creo que por eso el ex general preferido de Uribe, Mario Montoya, no fue aceptado en la JEP, que en un principio había sido aceptado, pero no cumplió con los acuerdos, no quiso revelar información, simplemente llegó a intentar recibir los beneficios de la pena en la cárcel, más no a cumplir con los acuerdos. Y es también por eso, porque él también debe tener información muy crucial sobre otros actores militares que participaron de pronto hasta masacres que uno ni conoce. El caso de Mario Montoya es el que más perjudica a Álvaro Uribe, porque los militares que estaban bajo el mando de Montoya decían que Montoya les decía cosas como la siguiente, como: a mí no me sirven litros de sangre, yo quiero carrotanques de sangre, quiero toneladas o ríos de sangre, no me sirven capturas, yo quiero bajas, a mí no me sirven capturas, quiero bajas. Y también les decía mucho: a ver, ¿por qué tan poquitos muertos hoy? ¿Por qué tan poquitos asesinados? ¿Se está robando la plata o qué? Entonces, o sea, él decía eso a sus inferiores, y eso también ayudó a que en el caso de Antioquia la cifra de los mal llamados falsos positivos aumentara tanto. Creo que también eso se reflejó mucho en el batallón La Popa, porque eso es en el Cesar, si no estoy mal. Allá las cifras de falsos positivos aumentó de una forma descarada. Hasta mismos militares que se atrevieron a denunciar y a reportar que aquí estaba pasando algo raro, porque militares que llegaban trasladados de otros lados y empezaban a reportar resultados rápidamente. Entonces ya a muchos que tenían tiempo en esa parte del ejército ya les resultaba raro que este recién llegado ya reportando 10, 20 bajas, algo está pasando acá. Y fue gente que, si no asesinaron, fueron degradados, fueron estigmatizados, les tocó incluso hasta irse del país, porque para ese entonces el que se atreviera a estar en contra, a discutir sobre eso que estaba pasando en el ejército, era tildado de traidor. Y un traidor en el ejército, más que todo para esa época, era algo muy delicado. Y todavía, pero ya por lo menos hay un ejército que tiene más formación en derechos humanos, y hay un ejército al que no se le están pidiendo resultados a como de lugar, al que no se le está presionando, y el ejército está siendo utilizado para cargar carrotanques, para cargar tanquetas de agua para La Guajira. O sea, mientras que en el gobierno de Uribe se les pedía litros de sangre, a estos se les pide litros de agua para llevar a La Guajira. Entonces, la función del ejército está humanizada en este momento y ha mejorado, pero todavía en el ejército hay manzanas podridas, y de ahí viene la denuncia de la entrevista que yo hice el lunes pasado, que yo les conté que iba a hacer una entrevista de un señor que ha sufrido 2 casos de falsos positivos judiciales en su contra, y que este señor lleva 10 años luchando contra 204 funcionarios del Estado, entre magistrados, jueces, fiscales, procuradores, abogados, politiqueros. Al señor lo tienen amenazado de muerte, y él realmente es un nómada porque no tiene casa, porque él no puede quedarse en una sola casa porque lo matan, y su hijo ha sufrido unos daños neuronales porque cuando la mamá del niño estaba en estado de gestación recibía llamadas amenazantes, le hacían llamadas con motosierra y también con insultos racistas. Entonces por eso el señor
es un ejemplo de que este tema de los falsos positivos judiciales hay que ponerle cuidado, o sea, que la gente los tiene un poco descuidados. Bueno, hablando como de ese caso no tan visible, quería preguntarle, ¿usted cómo le fue con la recolección de las pruebas el lunes pasado? ¿Que alguien lo había escrito a entregarle algo? Era ese señor, Sí. o sea, ese señor fue el que me escribió, sino que yo no lo conocía en persona. Ah, ya. Yo por eso lo cité aquí, porque Sí. acá me siento más seguro, pero el señor tiene 28.000 folios que él ha recolectado durante 10 años. Él prácticamente todos los días recoge folios, pruebas. ¿Alguien se los envía también a él? Sí, él los consigue y él hace derechos de petición casi todos los días. Él tiene 28.000 folios. O sea, uno con ese señor podría escribir por ahí 100 libros o más. O sea, antes yo no sé qué hacer con tanta información, porque el señor tiene 28.000 folios con los que puede hundir a 204 funcionarios del Estado, que la mayoría están activos. Entonces imagínense, el señor tiene ahí un potosí. De hecho ahorita pues me voy a encontrar otra vez con él. Profe, de pronto sería bueno sugerirle a él tener todo eso bien resguardado, copias, con personas que de pronto puedan ayudar en caso de que a él aparezca suicidado. Sí, por ejemplo, algo así le pasó a Jeffrey Epstein. Cuando ya se vio capturado, apareció suicidado en la celda. Unas circunstancias muy raras. Hace poco acá en Colombia pasó también con Mario Castaño, de las marionetas. El que estaba preso por el caso de las marionetas, le dio un infarto. Y pasó con el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, que la fiscalía lo amenazó y apareció suicidado. Y con la pistola del otro, no con la pistola propia. El del teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres. El del caso de Sarabia. No. Exactamente. Ah. Ese también apareció suicidado en extrañas circunstancias, porque el tipo no tenía perfil de suicida y ya le había pagado a Miguel Ángel del Río para que lo defendiera. Entonces, un tipo que ya pagó abogado se va a echar a morir que porque lo están investigando. O sea que Sí, cosas, la fiscalía es la principal sospechosa de haberlo asesinado y a través de medicina legal la misma fiscalía se investigó y dijo que sí, que era un suicidio. Eso es muy sospechoso. Eso se puede abrir con Amelia, se puede reabrir. Por eso digo, profe, sería bueno sugerirle a él que tuviera todo eso respaldado, guardado en varios almacenamientos en línea, porque si... Él está buscando un samaritano que le ayude a digitalizar todo eso, o sea, porque sí, él tiene 28.000 folios. O sea, lo que pasa es que escanear todo eso sale muy costoso y fotocopiarlo también sale costoso. Hicimos la cuenta y fotocopiar todo eso más o menos son 3-4 millones de pesos, teniendo en cuenta que la fotocopia valga 50 pesos. O sea, para fotocopiar todo eso hay que invertir casi 2 o 3 millones de pesos, entonces es muy duro porque no va a llegar alguien a decir, yo le patrocino eso. Ojalá uno tuviera el dinero para decirle, ¿sabe qué? Yo le patrocino eso y vamos a fotocopiar todo eso, vamos a escanear todo eso y a digitalizarlo y a montarlo en un blog o en una app. Así como hizo Julian Assange en su tiempo con Wikileaks. Exacto. Digitalizó todo eso y lo soltó y que rodara todo el mundo. Pero yo le estoy ayudando a que por lo menos eso que él tiene se convierta en video. O sea, yo ya he grabado 4 videos con él. Entonces, si a él le llega a pasar algo, esos 4 videos van a ser contundentes, porque en esos 4 videos está el resumen de todo. Y es algo que de pronto no se le ha dado mucha visibilidad, como los testimonios del narcochofer o el narcopiloto, que también están enredados con esta fiscalía actual. Son cosas que a veces pasan muy desapercibidas o pues, no dan mucho impacto. Sobre todo porque el caso solamente lo ha trabajado los informantes y el tipo les dio información para que hicieran un video de 8 horas y estos hicieron un video de 14 minutos y todo recortado. Teleantioquia hizo 2 videos de 2 minutos, pero en una porque lo acusaban de entrar armado al Palacio de Justicia de Medellín y en otro porque le dieron la oportunidad de él dar un testimonio. Pero en este momento yo soy la persona que más ha hecho videos sobre el caso de él. Ya tengo 4 videos y hoy voy a grabar varios más. Entonces yo soy el que estoy
intentando digitalizar con video, pero sí se necesita alguien que almacene todo eso en una página web o en un blog. Así sea en un Google Drive. O en un Google Drive. O sea, otra opción sería tomarle fotos con el celular e irlo montando, como dice usted, a Google Drive. Esa sería otra opción para ir salvando esa información. De pronto verla que entre todos esos folios sea la más crucial, iniciar por ahí. Que de pronto hay una que, pues no estoy diciendo que sea mala, sino que haya una que tenga más peso que otras. Entonces ir primero guardando esas. Exactamente. Yo le di 2 consejos. Que jerarquizara la información. Por ejemplo, estos son los folios de 2014, estos los de 2015. Y también que los jerarquizara por categorías. Por ejemplo, cada funcionario es una categoría. Imagínense que en este caso está involucrado el viceprocurador general de la Nación, o sea, el que sigue después de Margarita Cabello. O sea, hasta ese man está involucrado ahí, imagínense. Entonces, él podría coger cada personaje y jerarquizar la información. Por ejemplo, sobre el viceprocurador tengo tantos folios. O sea, a él lo que le falta es organizar la información. Y yo le voy a ayudar, pero eso es un reto para mí, porque eso es un trabajo de investigación, que es ad honorem, y que también es un intento de preservar la memoria histórica y la conciencia política. Ahí estoy haciendo yo ya mi trabajo final de pensar la historia, ¿verdad? Yo también hago trabajo final, ese es mi trabajo final, o sea, tratar de categorizar, de sistematizar, de contar esa historia que nadie se ha atrevido a contar, porque había un muchacho del periódico El Colombiano que le estaba ayudando, pero el tipo llegó un momento en el que se mamó. Pero yo entiendo a la gente de Caracol, del Colombiano, de Teleantioquia, de Telemedellín, o sea, yo entiendo el miedo que tienen, porque seamos sensatos, o sea, matar a un periodista que trabaja en una sede física es muy fácil. O sea, cualquiera de estos 204 tiene con qué pagar un sicario y decir, ve, asesiname a este periodista del Colombiano o este periodista de Telemedellín, de Teleantioquia o de Caracol o de RCN que me está investigando, y el sicario lo mata. En cambio, pues, matar a alguien que hace videos en internet y que nadie sabe dónde vive es más difícil. No es imposible, porque recuerden las chuzadas del DAS. ¿Para qué se hicieron las chuzadas del DAS? Para perfilar todos los enemigos de Uribe, desde altos magistrados de las cortes hasta periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores. Las chuzadas del DAS de Uribe duraron 2 años. Por eso en esa época también se tardó la elección de fiscal, por eso Mendoza Diago fue interino 1 año y medio. Cuando el DAS perfilaba, se convertía en un instrumento paramilitar. Por eso Noguera, siendo paramilitar, era el director del DAS. Lo mismo que Narváez. También está María El Pilar Hurtado. O sea, perfilaban. Entonces, decían, ve que este periodista nos está investigando. Averigüen dónde estudian los hijos. Entonces, de una, bueno, si usted sigue investigando al presidente Uribe, sus hijos van a aparecer en un costal, partidos en pedacitos. Entonces ya el periodista le daba miedo, decía, uy, no, me van a picar a mis hijos. Y ya saben en qué guardería están mis hijos, en qué colegio. Y el DAS estaba haciendo eso. Y por eso es que el gobierno de Uribe tiene tantas cosas por esconder. Las chuzadas del DAS es un escándalo aterrador. Y al tema de los falsos positivos se le presta mucha atención. Pero también hay que prestar atención al escándalo de las chuzadas del DAS. Eso fue muy grave. Compañero, ¿tiene algo por decir, cierto? Algo así le tuvo que hacer, por ejemplo, Daniel Mendoza Leal. Él no se pudo quedar acá para hacer todas las denuncias y crear la serie Matarife, porque se queda acá, ya estuviera muerto. Incluso Hacker Fiscalía fue el que descubrió el plan para asesinar a Daniel Mendoza Leal y para asesinar a Julián Martínez. O sea, literalmente Hacker Fiscalía le salvó la vida a Daniel Mendoza Leal. Y eso hizo que ellos tuvieran una amistad, pero ellos terminaron peleando por el tema de los testigos, porque a Daniel Mendoza Leal no le gustaba que Hacker Fiscalía le pagara a los testigos, porque decía que los viciaba para un juicio. Pero no todos los testigos van a estar en un juicio. Entonces, ahí está el tema, que un periodista
no podía pagarle o darle facilidades a un testigo, que eso es una función del Estado. Legalmente puede ser así, pero en la práctica, si usted tiene la oportunidad de salvarle la vida a un testigo y a su familia, usted lo hace, así usted no sea parte del Estado o así no sea parte del Ministerio del Interior. Entonces, en ese tema es importante reconocer esa dura pelea por la memoria histórica. Y precisamente quiero concluir esta parte de la clase con 3 ideas sobre este tema. La primera, el ex paramilitar Salvatore Mancuso es gestor de paz porque la gestión de paz no es propiamente para él. El tipo ya pagó 18 años de cárcel, no es propiamente para él, para darle impunidad a él. Es para darle verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas. ¿Y de qué manera se le da justicia a las víctimas? Dándoles verdad. ¿Y cómo se les da verdad y justicia? Diciendo quiénes fueron los autores intelectuales de su desgracia. Y que los autores intelectuales de su desgracia, que delincuentes de cuello blanco, paguen por lo que hicieron. Y eso es lo que estas bandolas no quieren. Segunda conclusión. Lo que está pasando hoy en el Carmen de Iboral, Antioquia, Colombia, es muy importante. O sea, que la JEP esté allá. Eso demuestra que esta jurisdicción sí está hecha para las víctimas. Porque acá lo que importa es que las víctimas logren subsanar un poco el duelo. El duelo nunca termina, porque un ser querido nunca se recupera, pero por lo menos estas víctimas están siendo escuchadas. Y poner en un cara a cara a los victimarios con las víctimas es algo importante en la justicia restaurativa. Y por eso lo que está pasando hoy en el Carmen de Iboral es maravilloso, porque es escuchar esas víctimas que no han sido escuchadas, que el Estado las pueda reparar, no solamente en lo económico, sino en lo moral, en lo político, en lo punitivo, en tanto que ellas vean que realmente están cayendo los autores intelectuales, porque ya cayeron autores materiales de esos hechos, pero faltan los de arriba. Exacto, ya cayeron los de abajo, faltan los de arriba. Muchos de arriba faltan por caer. Y la última conclusión: ¿por qué es importante pensar la historia del conflicto armado colombiano desde la dialéctica pasado-presente? Porque esto nos permite entender dinámicas relacionadas con la falta de conciencia histórica, como la llama el filósofo alemán Gadamer, que tienen pueblos como el colombiano. Lo que hace la JEP es muy importante, porque le dice a un pueblo desmemoriado: aquí están las víctimas, aquí están los victimarios, estos están impunes, y estas víctimas deben ser reparadas. Y lo más importante, estas historias tienen que ser contadas, y las nuevas generaciones deben conocer estas historias, porque la historia no se repite, pero las estructuras sí se repiten. Las estructuras de victimarios se quedan impunes, las estructuras de mafias que se siguen reproduciendo como cucarachas, y los patrones macrocriminales son importantes para entender por qué personajes como Mancuso son bisagra y no hacen parte de un complot para perseguir inocentes expresidentes. No es un complot, es una tarea en la lucha por la verdad histórica, por la memoria de los pueblos, por la justicia y, lo más importante, por evitar que cosas como estas vuelvan a pasar de forma estructural.
En contenido no se repite la historia, pero en estructura sí. Listo, entonces nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase. Sí, cuénteme. Un poco grande y no sé a qué te refieres con bisagra. Ah, claro. El concepto de bisagra aparece en la JEP como aquel elemento que conecta dos fuerzas. Entonces a Mancuso lo dejaron entrar a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, como bisagra, porque Mancuso conecta las fuerzas militares y de policía con los paramilitares y los narcotraficantes. Porque Mancuso, por ejemplo, tenía carnet de policía y tenía carnet del ejército. Carlos Castaño, otro fundador de paramilitares, jefe de la SAUC, también tenía carnet del ejército. Entonces, vimos dos documentales. Uno en donde un abogado antiuribista explicaba la importancia de que Mancuso estuviera en Colombia declarando. Y otro documental uribista donde decían que la venida de Mancuso a Colombia era un complot de Petro y del mismo Mancuso para hundir a Uribe. Entonces, después de mostrar esos dos documentales, analizamos por qué Mancuso ingresó a la JEP y por qué, por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, otro testigo importante en contra de Uribe, no ingresó a la JEP. Porque a Mancuso se le logró encontrar vínculos de bisagra. A lo mejor sí, Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco presenta un carnet del ejército, de la policía, y se presenta en esta época, a lo mejor también lo reciben. Porque en el 2018 la JEP no tenía la misma historia, la misma formación, las mismas herramientas para vincular actores desde patrones de macrocriminalidad. Entonces, lo de Mancuso fue una excepción, pero es porque Mancuso tiene excesivamente información. O sea, si el señor que yo estoy investigando, su caso, si el señor tiene 28.000 folios de 10 años, ¿cuántos podría tener Mancuso? Mancuso, que lleva varias décadas en este tema del paramilitarismo. Mancuso está prácticamente desde los 80s. Mancuso dio información de los 80s hasta nuestros días. O sea, Mancuso tiene información casi de 40 años. Imagínense cuánta información tiene Mancuso. Y repito, con este tema de Mancuso pueden caer 300, no solamente Uribe Vélez. O sea, hay 300 funcionarios aproximadamente que van a caer con la información que tiene Mancuso. Creo que yo diría que puede ser hasta más, porque cada uno de esos funcionarios también puede estar relacionado con otros que indirectamente también influyeron en X o de situación que ayudara al paramilitarismo. Claro, además porque recuerden ustedes que Mancuso acusó a empresas como Postobón de patrocinar el paramilitarismo. Entonces, ¿cuántos pueden caer en ese tipo de empresas? Claro, se dice que mínimo 300, pero como dice el compañero, pueden ser miles, perfectamente pueden ser miles. Por eso es tan importante la presencia de Mancuso y por eso tanta gente lo quiere matar, no solamente Uribe. O sea, el problema es que si lo matan le echan la culpa a Uribe, pero puede que lo mate otro que ni siquiera sea Uribe, puede que lo mate un empresario de Postobón que no sea Uribe. El problema es que si lo matan, todos vamos a decir fue Uribe, pero puede que ni siquiera a Uribe le toque matarlo, porque hay muchos otros que lo quieren matar. Y por eso lo quieren libre, para poder matarlo más fácil. Entonces ahí está el tema. Está la contradicción. Exactamente. No, y ahorita para la segunda parte les tengo unos testimonios impactantes, sorpresivos. Entonces, nos vemos en 20 minutos para que sigamos en esta sesión.